Para el problema A, sabemos que un avión va volando a 100 metros sobre Querétaro. Estos son 1920 metros sobre el nivel del mar. Hay una temperatura ambiente de 25 grados Celsius o 298 Kelvin, con un número Mach de 0.07, que son 23.8 metros sobre segundos, y lleva un ángulo de ataque alfa de 8 grados. Con el Excel que vemos a la derecha podemos calcular la densidad, que es de 0.950, y la viscosidad, que es de 1.837 e a la menos 7. La primera parte de nuestra simulación empieza en esta parte, que es donde seleccionamos el tipo, que en este caso es Density, y agregamos la gravedad. La gravedad se va a agregar en Y y es de 9.803, como lo vemos aquí. Para un análisis aerodinámico no se aplicaría directamente la ecuación de la energía. Esta ecuación se utiliza para examinar la conservación de la energía en un sistema, incluyendo la energía cinética, potencial y térmica. En cambio, en la aerodinámica es más pertinente utilizar ecuaciones que describen la relación entre la velocidad de flujo, la presión, la densidad y la viscosidad del fluido. Por eso es que no se activa la ecuación de energía, y en viscosidad se seleccionan estos parámetros, que es K omega y SST. Como sabemos que nuestro aire va a ser constante, ocupamos nada más la densidad y la viscosidad. Esto viene de la ecuación de Navier-Stokes, que es para flujos viscosos, y de la ecuación de Sutherland, para calcular la viscosidad del aire según la temperatura. Gracias a los parámetros que nos dieron anteriormente, que es el número de Mach y el ángulo de ataque, podemos saber la velocidad del avión en el eje X y en el eje Y. Esto es gracias a que, como tenemos una velocidad de Mach de 0.07 o de 23.8 metros sobre segundo, esto se multiplica por el seno y por el coseno de nuestro ángulo, que en este caso sería 8. Para la presión de salida no hay que mover ninguna entrada, ya que, como podemos observar, las entradas que nos dan son las que necesitamos para hacer nuestro cálculo. En las ecuaciones de Navier-Stokes y la ecuación de Sutherland, como lo comentamos anteriormente, nos permiten calcular parámetros como el coeficiente de resistencia, en este caso CD, y el coeficiente de sustentación, en este caso CL, que son los que vamos a calcular aquí, con la velocidad en el ángulo de ataque de 8. Gracias a lo anterior, podemos ver que tenemos un coeficiente de sustentación, en este caso CL, de 53.15 y un coeficiente de resistencia, en este caso CD, de 16.87. El CL indica una alta capacidad de sustentación, lo que nos dice que tiene un rendimiento aerodinámico muy eficiente en términos de elevación. Esto debido al ángulo de ataque. Y un CD de 1687 es un poco elevado, ya que esto puede implicar una resistencia al avance, posiblemente debido al diseño que genera arrastre considerablemente. Estos valores que obtuvimos anteriormente sugieren que hay una gran sustentación. Hay un considerable costo en términos de resistencia, lo que puede afectar la eficiencia global de nuestro vuelo. Problema B. Se visualiza un avión volando a 10 kilómetros de altura sobre el nivel del mar con una temperatura ambiente de menos 40 grados Celsius y un número de Mach equivalente a 0.57. Se considera que el fuselaje se encuentra a 60 grados Celsius. Es elemental indicar que las temperaturas deben de ejecutarse en Kelvin y por lo tanto el ambiente es igual a 233.15 y el fuselaje se encuentra a 333.15. La altura se encuentra a 10 kilómetros como anteriormente se define y la viscosidad es un parámetro que depende de la temperatura y a su vez de la altura. Por lo tanto, al ejecutar cálculos se obtuvo uno de 1.51 a la menos 5. La gravedad también es un parámetro que depende de la altura y por lo tanto se define uno de 9.41 metros sobre segundo cuadrado. En cuanto a la velocidad del sonido, que
corresponde a la temperatura ambiente es igual a 306 metros sobre segundo, y al multiplicarlo por el Mach se define una velocidad equivalente a 174.46 metros sobre segundo, a la cual se encuentra volando nuestro avión. Al ejecutar la descomposición por el ángulo alfa definido, que en esta ocasión se define como 0 grados, se argumenta que la velocidad en x es equivalente a 174.46 metros sobre segundo y la velocidad en y es a 0. Bueno, en este caso se ejecutó un cambio a mallado de poliedro. Por otro lado, se define que el tipo va a ser de density based. Esto porque el ejercicio es un ejercicio de aerodinámica, en donde la compresibilidad del aire es un aspecto muy relevante y gracias a este se toma en cuenta. Y en el tiempo se consideró al fluido como steady. Esto porque el fluido es estable y sus propiedades no cambian durante el tiempo. Y a su vez la gravedad, que es la gravedad anteriormente definida en correspondencia a la altura. Es muy fundamental indicar que en esta ocasión se considera un gradiente de temperatura, ya que el fuselaje y la temperatura ambiente son totalmente diferentes y por lo tanto es relevante y elemental ejecutar el prendido de la energía. Bueno, en esta ocasión se observa que se define el K-omega, esto en razón a que el avión posee un número de Reynolds en donde se fundamenta turbulencia. El invícido y el laminar son modelos que no visualizan dicha turbulencia en razón de que utilizan la ecuación de Euler y de Navier-Stokes correspondientemente. Por otro lado, Spallard-Almiraz, que epsilon y que omega sí consideran dicha turbulencia. Sin embargo, en las primeras dos existe una difusión muy sobrevalorada cercana a las paredes del modelo y por ello no se considera. El K omega es la visualización más correcta y más cercana. Aquí la densidad está determinada en definición al gas ideal, esto porque el avión se encuentra volando a una altura muy grande en correspondencia al nivel del mar y por ello se definen puntualizaciones muy diferentes en cuanto a la densidad. En esta ocasión solo se ejecutó el escrito de la viscosidad. Ahora, para los boundary conditions del inlet, se debe de descomponer la velocidad en sus diferentes vectores. Se indican la velocidad en X y en Y, y por otro lado, en términos de termodinámica, se define la temperatura ambiente. En el outlet se ejecuta exactamente lo mismo, solamente que aquí se define en términos de presión y la temperatura es exactamente la del ambiente. Es elemental visualizar que en las paredes del dron se definen estacionarias, a su vez como de condición de no deslizamiento y con una rugosidad estándar, esto porque no se nos otorgó algún dato de rugosidad del fuselaje o del dron y se definen aquellos que ya vienen con el ANSYS. Por otro lado, aquí es muy relevante indicar que se definen los términos de temperatura del fuselaje con los 333.15 Kelvin. Aquí se definen las resoluciones que se necesitan o nos interesan, en donde es el CD y el CL. Correspondiente a los coeficientes que se desean, se definen los vectores. En este caso, en correspondencia al análisis estático del avión. Se definieron 10.000 iteraciones ya que con anterioridad usualmente el ANSYS llega a convergencia y a su vez la convergencia se definió con unos residuales equivalentes a 1 a la menos 7. Posterior a todo lo realizado, aquí podemos observar que se obtuvo convergencia gracias a que los residuales se estabilizan. A su vez se visualiza el mallado, podemos también definir gráficas de contour en donde se visualiza la presión, la velocidad y a su vez la
la temperatura o los gradientes de temperatura. En algunos aspectos se hizo un corte en X, otros en corte en Z y otros en corte en Y. Esto para las diferentes visualizaciones. Por otro lado, se puede visualizar los vectores de velocidad y se pueden computarizar los CD y los CL correspondientes. Posterior a todo lo realizado, aquí podemos observar que se obtuvo convergencia gracias a que los residuales se estabilizan. A su vez se visualiza el mallado. Podemos también definir gráficas de contour en donde se visualiza la presión, la velocidad y a su vez la temperatura. Para el problema C se estipula una aeronave que está volando a 0.3 Mach en el aeropuerto de Boston. En invierno se registró un promedio de menos 1 grado centígrados, entonces se definió 272.15 grados Kelvin. El aeropuerto está a una altura de 15 metros, por lo que se va a tomar que está a nivel del mar. Y bueno, en la parte de los cálculos se utilizó la ecuación de la velocidad del sonido considerando la temperatura. Este nos asignó a qué velocidad estaría viajando el sonido, que es 330.6809 metros sobre segundo, y utilizando la fórmula de Mach, que es igual a es igual a la velocidad entre la velocidad del sonido, nos da que la velocidad de la aeronave bajo estas circunstancias estaría volando a 33.0689 metros sobre segundo. Debemos definir que es un análisis basado en densidad, ya que nos interesa conocer la compresión del fluido. Luego que es un análisis estático, ya que nos interesa conocer el comportamiento de la aeronave en un momento específico. Y consideramos también que la gravedad es 9.81, recordando que el aeropuerto de Boston está a solo 6 metros sobre el nivel del mar, que considerando el tema de la gravedad no es significativo. De manera experimental, hemos activado la ecuación de la energía con el propósito de demostrar que no es significativo utilizar este sistema y más procesamiento a la hora de la simulación debido a la baja velocidad de la aeronave, pero aún así vamos a detonar algunos resultados interesantes. Se decidió utilizar el modelo de K-omega, ya que a diferencia de otro tipo de modelos, este nos ofrece una mejor aproximación de la turbulencia que se genera en cercanías a las paredes de la aeronave, utilizando específicamente la combinación del K-omega y el Ky, donde el Ky es la relación de la energía cinética y la difusión de la energía cinética, y el K-omega es la combinación de la energía cinética con la razón específica de la disipación. Entonces, esto nos da un mejor entendimiento de cómo es el comportamiento del fluido alrededor de la aeronave. Debido a que nos encontramos a nivel del mar, vamos a mantener las propiedades estándar del aire durante el cálculo. Debido a que la aeronave no tiene ningún ángulo de ataque, solo obtenemos la componente de la velocidad en X, que corresponde a 99.2, considerando la velocidad Mach y la temperatura del medio, que es menos 1 grado centígrado. Al igual que en la sección del inlet, donde estamos definiendo la temperatura del medio, que es de menos 1 grado centígrado, también lo estamos haciendo en el outlet, especificando que todo el entorno está a menos 1 grado centígrado. Según la información que recopilamos, la temperatura más baja durante invierno en la ciudad de Boston fue de menos 3 grados. Por ello vamos a considerar que la aeronave está realizando su primer vuelo y que está en la temperatura más baja, que es de menos 3 grados centígrados en el fuselaje. Debido a que el tiempo de simulación no es una componente que sea muy importante, hemos realizado el análisis a 10.000 iteraciones con una precisión de 1 por 10 a la menos 7. Para el cálculo del coeficiente de levantamiento le tomó a la simulación entre 1000 a 1500 iteraciones llegar a un resultado preciso, por lo que decidimos parar la simulación a los 9500 y el coeficiente de drag fue bastante rápido, alrededor de 500 iteraciones ya tenía un coeficiente de drag estable. Una vez finalizada la simulación, podemos obtener gráficamente resultados que nos explican la interacción que tiene tanto la velocidad del aire respecto al fuselaje como la presión que está ejerciendo. En este corte de sección de la velocidad en el eje Y observamos diferentes fenómenos que indican un incremento de velocidad alrededor del fuselaje, pero también estancamiento donde la velocidad es cero, especialmente en la parte delantera del empenaje. En el eje Y se observa un incremento de presión, especialmente en la punta de la aeronave como en la parte delantera del empenaje, y un incremento de presión en los winglets del ala principal y en la parte trasera del empenaje.
En la vista de sección de la velocidad en el eje X observamos cómo incrementa la velocidad alrededor del fuselaje y de las alas. Como era de esperarse, en la parte superior de la semiala hay una disminución de la presión y en la parte inferior un incremento en la presión. Eso significa que hay un levantamiento. En el eje Z se observa una disminución de la velocidad en la parte trasera de la aeronave. Como el fuselaje tiene una geometría simétrica, la distribución de la presión tanto en la parte superior e inferior y en la delantera y trasera es bastante similar. Aquí observamos cómo hay un incremento de presión en la parte delantera y en la parte trasera y una disminución de la presión en la parte superior e inferior. Vamos a dar comienzo al problema D, que es un avión volando a 6 metros sobre Boston, Massachusetts, una temperatura de invierno de menos 1 grado centígrado y un número de Mach de 0.1, y el ángulo de ataque alfa es a menos 0.1 grados. Convirtiendo los grados centígrados a Kelvin serían 272.15 grados Kelvin. Y comenzando con una serie de cálculos para obtener lo que es la velocidad del sonido, en este caso sería 330.6809 metros sobre segundo. Y multiplicándolo por el número de Mach a 0.1, nos daría una velocidad de 33.06879 metros sobre segundo. Cuando lo componemos en componentes Bx, By, justamente tenemos de que Bx se mantiene más o menos igual, bueno, exactamente igual, y en By obtenemos una velocidad de menos 0.05771 metros sobre segundo. Después pasamos a los resultados, que aquí tenemos lo que es los resultados en velocidad. Podemos distinguir que justamente donde existe drag, o donde están los alerones, flaperones, o lugares donde justamente hay una mayor presión, hay menos lo que se puede decir una velocidad de magnitud. Consecuentemente tenemos lo que es la presión estática y podemos notarlo justamente aquí en los diferentes ejes Y y Z. Después vamos a pasar a lo que es justamente a la elección del uso de la ecuación de la conservación de energía, que la cual lo queríamos ver cómo interactuaba, sin embargo no fue la mejor elección. En nuestro caso era mejor utilizar otros métodos, y pues principalmente no lo utilizaríamos porque este modelo está bajando muy baja altura, hay una temperatura relativamente decente y justamente es un Mach muy pequeño, por lo cual estamos en un régimen subsónico. También tenemos un ángulo de ataque que no varía mucho, y pues probablemente nos centraríamos en las fuerzas aerodinámicas básicas, por lo que se recomendaría más utilizar lo que sería una ecuación de Bernoulli y una de Navier-Stokes, justamente para ver el comportamiento de la dinámica de fluidos incomprensibles que tiene pues el cuerpo volando. Ahora, explicando otros parámetros que se utilizaron para el análisis, también se utilizó el modelo de K omega, justamente para que resuelva dos ecuaciones de transporte, una para la energía cinética turbulenta y el otro para frecuencia específica de la turbulencia. Este modelo pues prácticamente tiene un mejor desempeño justamente por la capa límite y para flujos con gradientes elevados. Ahora, esto tiene ciertas ventajas, ya que tiene una precisión con capa límite, es más adecuado. También mejora justamente con lo que tenga que ver con fenómenos transitorios. Sin embargo, el costo por ello, las desventajas, tiene que ver más con la sensibilidad de las condiciones del entorno, y prácticamente se tarda más la simulación, es un costo computacional un poco grande. Ahora, pues si la precisión de lo que es la predicción de la capa límite y gradientes elevados es crucial, el modelo K omega pues prácticamente puede ser la mejor opción que podríamos elegir.